Você está a ficar muito sabido, Celso Carvalho. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a esta última parte de la jornada del día de hoy, tan intensa por cierto. En la de ayer pude estar durante todo el día y la verdad es que estábamos todos muy cansados, así que espero que esta segunda parte de nuestro intercambio sea dinámica y espero poder escuchar a los compañeros a los que todavía no hemos escuchado. Hoy, como les decía, y me despedí en el chat, tuve que retirarme 11 menos cuarto porque tenía una reunión en el colegio, pero bueno, por lo menos escuché toda la parte de la exposición teórica de mi compañero Sebastián, que efectivamente él es un lujo. Así que me alegra que hayan podido compartir un rato con él. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Cecilia Incarnato, soy profesora en enseñanza media y superior en historia, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y muchos años después volví a la facultad para hacer una maestría que tenía solo una primera cohorte, es decir, había dictado clases por primera y única vez, y yo ingresé en la segunda cohorte, en el segundo grupo de estudiantes. La maestría es la maestría en educación, pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas. En aquel momento la directora era la querida profesora, o es la querida profesora, pero en ese momento ya no, Silvia Yomovate. Hoy la dirige Lidia Rodríguez. Y bueno, la experiencia desde la carrera de grado, que es historia, de entrar en una maestría cuyos estudiantes eran en su mayoría egresados de la carrera de Ciencias de la Educación, quiero contarles que fue una experiencia de lo más motivadora. Sé que hay algunos egresados de historia en este grupo, así como se presentaron el primer día. No sé cómo serán las carreras de historia en sus universidades. En la nuestra, en particular en la Facultad de Filo, la verdad es que se estudia mucho, se lee mucho, pero, y perdonen esto tan personal, pero creo que la dinámica de hoy a la tarde y por el tema que nos convoca viene a cuento, es un poco una élite intelectual. Y yo venía bastante cansada de eso, y eso que les reitero, volví muchos años después a la facultad. Entonces me encontré que la gente de Ciencias de la Educación, sin dejar de estudiar tanto como en cualquier otra carrera, convertían los espacios en ambientes muy agradables de discusión y de intercambios muy enriquecedores. Así que la experiencia de cursar la maestría fue de lo más motivadora y de lo más enriquecedora. Agradezco tantísimo a mis compañeros, siempre lo digo, a mis profesores, egresados, ya les digo, en su mayoría de Ciencias de la Educación, y además de todo lo que aprendí en la maestría, me hice de dos grandes amigos. Así que valoro muchísimo esa experiencia. En los primeros encuentros ya nos empezaban a preguntar, cuando empezábamos a cursar, si nosotros ya teníamos decidido un tema de tesis. Y esto a la gran mayoría de los que estábamos cursando nos sorprendió, porque dijimos, caramba, veníamos como para empezar a cursar y después pensar en un posible tema de tesis. Así que yo empecé a indagar en qué intereses tenía, y me di cuenta de que me interesaban mucho mis estudiantes del ciclo básico común. El ciclo básico común, o CBC, es el primer año de las carreras universitarias acá en Buenos Aires, de la UBA. El CBC existe y por ley es primer año de la universidad, aunque uno normalmente diga entré al CBC y después diga ya entré a primer año de la carrera, pero por ley desde el año 1985 el CBC constituye el primer año de las carreras de grado aquí en la UBA. Y entendí, ya cursando los primeros seminarios de la maestría, que el estudiante del ciclo básico, el estudiante ingresante a la universidad pública, para mí era un objeto de estudio de muchísimo interés. Y con el tiempo, porque yo ya hacía años también que por otro lado trabajaba en el CBC y lo sigo haciendo,
me di cuenta que además de ese interés general, me interesaban en particular los estudiantes provenientes de sectores vulnerables. Y por un ratito voy a hablar de sectores vulnerables, pero después verán que voy a cambiar de categoría y voy a hablar de sectores populares, ya les voy a explicar por qué. Algo más de mi presentación. Yo trabajo en una escuela media, en una escuela secundaria, he pasado por todos los cursos, pero ya hace varios años que tengo primer año, los más chiquitos del secundario, y quinto año, los más grandes. Trabajo ahí, solo en una escuela ahora, trabajo, como les decía, en el CBC, y trabajo en Escuela de Maestros, que es un organismo oficial, público, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Integro el equipo de capacitadores de ciencias sociales. Entonces, mi trabajo en concreto es acompañar a maestros de diversos distritos en lo que hace a los temas de ciencias sociales. Esta experiencia que estoy haciendo, este trabajo, es el más reciente para mí, hace 4 años que estoy, y también es de lo más enriquecedor pensarme como docente en el nivel universitario y pensar en los maestros, en tratar de ponerme en la cabeza de ellos para humildemente acompañarlos en sus trayectorias laborales, por ejemplo, a maestros que tienen primer grado, niños de 6 o 7 años, ¿sí? Así que bueno, tengo trabajos muy variopintos, muy diversos entre sí, y en verdad me interesan mucho todos. Bueno, hasta aquí la presentación personal. Ahora sí, creo Javier me dijo que lo hago yo solita. Voy a compartir pantalla como para contarles de qué trata la tesis, y después espero, por supuesto, que podamos intercambiar experiencias y temas de interés en la investigación. Ustedes me dirán si se ve bien. ¿Está todo en orden? Sí. Gracias. Bueno, la primera pantalla tiene que ver con el título de la convocatoria que recibí para participar de este intercambio. Nosotros hoy a la tarde estamos en Educación Superior y Sectores Vulnerables, la cocina de elaboración de una tesis de maestría. Perfecto, ahí voy a la segunda. Muy bien. Y empiezo por el título de la tesis. El recién llegado a la universidad, dificultades y fortalezas que posibilitan su inserción. Bueno, ahí figura la autora, ahí figura la grandísima directora de tesis, la doctora Judith Naidor, en el marco de la maestría y de la facultad. Fíjense que la fecha es diciembre de 2015, es cuando efectivamente presenté mi tesis y pude defenderla en mayo de 2016, en un tiempo relativamente corto. Quiero contarles también en estos relatos personales, que me parece viene bien compartir, que presenté esta tesis un día antes de que se produjera el cambio de gobierno en nuestro país. Así que yo recuerdo estar presentando los 5 volúmenes, los 5 ejemplares de la tesis en la oficina de maestría de la facultad y estar con la conmoción de qué pasará ahora con nosotros, en dónde quedará aquello de la patria grande. No perdemos las esperanzas, de hecho las hemos recuperado, pero bueno, aquí estamos y ese diciembre de 2015 a nosotros nos trae muchos recuerdos. Bien, vamos por la otra placa. ¿De qué trata la tesis? La tesis analiza, por un lado, la problemática del acceso a la universidad y las características de dicho proceso en el recién llegado, enfocado especialmente a los ingresantes de sectores populares. Y también analiza las respuestas institucionales y del sistema frente a esos requerimientos. Va una primera aclaración.
ustedes van a, acá yo voy a hablar en general del recién llegado, pero yo en mi tesis, bien al principio, aclaré, voy a utilizar como sinónimos recién llegados, ingresantes, aspirantes a ingresar, ¿sí? En general utilizo el recién llegado a lo largo de todo el trabajo porque tiene que ver con la bibliografía a la que accedí en ese momento. Pero por las dudas lo hice en una aclaración para que no quedara ningún comentario del jurado o de quien la leyera. Eso por un lado. Por otro, las respuestas institucionales y del sistema frente a esos requerimientos refiere en especial a la cuestión de las acciones afirmativas, que tiene que ver con políticas para asegurar la eliminación de cualquier tipo de discriminación hacia algún tipo de estudiante en el sentido de dificultades y darles posibilidades, políticas públicas en el sentido positivo, por supuesto, de dar posibilidad a todos, porque es el criterio que nos convoca. Bien. Acá hay una placa con muchos datos y me disculpan si por ahí es un poco extenso, pero me parecía más oportuno en este contexto mostrarles de qué trataba. El estudio del acceso a la universidad lo realicé a partir de la descripción y el análisis del proyecto Vamos a la Facu. Y ahí cuento en esta placa de qué trató ese proyecto. Este fue un proyecto que se llevó a cabo de mayo a noviembre de 2012, que fue diseñado por las profesoras Judith Naidorf y Silvia Yomovate y coordinado por Mariana González. ¿En qué consistió este proyecto? Un proyecto para promover la inserción de estudiantes provenientes de escuelas secundarias ubicadas en zonas desfavorables de la ciudad de Buenos Aires, de la Cava, al nivel de educación superior y en particular a la universidad. También es necesario hacer dos aclaraciones. Por un lado, puede aparecer el término o los términos zonas desfavorables, zonas desfavorecidas, barrios populares, barrios de sectores subalternos de la sociedad. No en mi tesis, yo hablo de zonas desfavorables, pero digo, esto puede aparecer en la bibliografía. Eso por un lado. Y por otro, este acompañamiento que dice la inserción de estos estudiantes al nivel de educación superior y en particular la universidad. ¿Por qué la aclaración? Porque nosotros, al trabajar con estos jóvenes, nos encontramos que muchos iban a seguir estudios postsecundarios, es decir, después de terminar su escuela media, pero por ahí no iban a ingresar en la facultad, no tenían pensado ingresar en la universidad. Y otros tampoco iban a seguir estudiando nada en particular. Frente a esa heterogeneidad de inquietudes es que a nosotros nos pareció más oportuno en ese proyecto, en la elaboración, poner al nivel de educación superior y en particular la universidad. ¿En qué consistió Vamos a la Facu? Bueno, en el acompañamiento entendido como sistemas de tutorías o actividades quincenales, a estudiantes jóvenes y adultos del nivel secundario de la ciudad de Buenos Aires, concretamente a la población estudiantil de los llamados CENS número 79 y número 30. ¿Qué es un CENS? Son los centros de estudios de nivel secundario. Son las escuelas, lo digo más simplemente, pensadas y organizadas para los chicos que tienen 18 años o más, que no han terminado la formación en escuela secundaria, en las escuelas mayoritarias. Digo mayoritarias en el sentido de la cantidad que existen, ¿no? Por su número. Entonces, los CENS son instituciones creadas hace muchos años, tienen diferentes números, están ubicados en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, y allí acuden, ya les digo, jóvenes que tienen a partir de 18 años. Y de ahí en más, en la adultez, cualquier edad nos podemos encontrar entre estos estudiantes. ¿Y dónde están los CENS 79 y 30? El CENS número 79
funciona en la Facultad de Filosofía y Letras, en el horario diurno, por la mañana, en aulas que tiene la facultad específicamente dedicadas para eso. Y el CENS número 30 está a 3 cuadras nada más de la Facultad de Filosofía y Letras, concretamente en el barrio, en el Parque Chacabuco, que es un parque muy grande. En el medio de ese parque, del barrio de Caballito, en el medio de ese parque está el CENS número 30, hay también un jardín, un establecimiento de nivel inicial para los más chiquitos, y está esta escuela. En mi caso particular, yo fui convocada, invitada por Judith, para acompañar a los que eran tutores en este proyecto. Yo no hacía de tutora, yo estuve en lo que dice la gente de educación, una observación participante. Así que me dediqué a tomar nota de todo, a escuchar y por supuesto también a preguntar e intercambiar con esos jóvenes y con mis compañeros. Concretamente entonces yo me enfoqué a estudiar al CENS número 30. ¿En dónde se enmarcó el proyecto Vamos a la Facu? En el plan de acción del equipo de la Universidad de Buenos Aires, como socios del programa Marco Interuniversitario para la Política de Equidad y Cohesión Social en Educación Superior, compuesto por miembros de del RIAIPE, Red Iberoamericana de Investigaciones en Políticas Educativas, y cofinanciado por el programa Alfa 3, en realidad de la Unión Europea. Un programa que funciona hace muchos años y que tiene como, dentro de todos sus objetivos, uno principal. Sí. Isso para mim parece muito sonho. Não dá. Eu não gosto de todas as coisas e falar, nossa, uma escola linda, é maravilhosa. Hoje. Todos os alunos felizes, nossa educação é muito boa, nós temos orientadores maravilhosos, Sí, perdón, hice las veces de anfitriona, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Les decía, este programa, este proyecto estuvo cofinanciado por el programa Alfa 3 de la Unión Europea, un programa que funciona hace muchos años y cuyo uno de sus tantos objetivos tiene que ver con este interés de universidades de países de Europa, muy interesados en colaborar con las universidades latinoamericanas. Y esto también me parece que tiene muchos puntos de contacto, como para recordar lo que planteaba ayer Daniela, ¿no? Con esto de la internacionalización de la universidad. Bueno, este es un claro ejemplo. Muy bien. Seguimos. Algunas aclaraciones que quería hacerles también como para entender de qué trató mi tesis. ¿A qué me refiero yo con las dificultades específicas que afectan a los aspirantes de sectores populares en la continuación de estudios postsecundarios, en particular la universidad? Y acá está muy enfocado a ese tipo de estudiantes. Combinar el estudio con la familia y el trabajo, apropiarse de una cultura universitaria, construir el oficio de estudiante universitario, la autopercepción que tenían esos jóvenes respecto de la continuidad de estudios superiores, entre otras. Estas como dificultades específicas, ¿por qué yo quise ponerlo en este apartado o en esta placa de algunas aclaraciones? Porque en realidad yo en las primeras páginas de mi tesis, y ya después cuando voy a investigar un poquito lo que es el estado del arte, que los historiadores, por lo menos aquí, llamamos estado de la cuestión, la gente de educación dice estado del arte, cuando fui a armar este estado del arte, me encontré primero describiendo dificultades que afectan a todos los ingresantes, ¿sí?, al estudio superior, en particular a la universidad.
Entonces, además de estas dificultades específicas, yo a lo largo de mi tesis cuento cuestiones como la apropiación de la cultura académica, un tema muy, muy trabajado por Judith, la apropiación de una escritura académica, tema muy trabajado, por ejemplo, por la doctora Paula Carlino, y que les recomiendo su lectura, con mucha humildad lo digo, y la cantidad, la gran heterogeneidad de cuestiones que hacen a construir el oficio de estudiante universitario, que es todo un enorme tema que habilitaría muchísimos trabajos. Y acá también quiero hacer, y me disculpan la digresión, una cosa es el estudiante universitario o el estudiante del ciclo básico común, que es lo que yo conozco en particular en estos años del siglo XXI. Otra muy diferente es el estudiante de cuando empecé a dar clase en el ciclo básico, que era, no me voy a hacer la joven, por favor, pero era un poco más grande que mis alumnos, no mucho más, y había muchos que eran más grandes que yo. Estoy hablando del año 1995. Ha cambiado muchísimo, y seguro que no ha cambiado solo en la Argentina. El estudiante universitario del CBC, hoy, por ejemplo, cuando termina una clase, hoy digo en los 7 u 8 últimos años hasta la actualidad. Reitero entonces, el estudiante del CBC en los últimos años, por ejemplo, termina la clase y se acercan y me dan un beso y me dicen, chau, profe, hasta la próxima. O me dicen, profe, ¿dónde está el baño? O me voy al baño, profesora, permiso. O, profe, ¿dónde está la biblioteca? ¿Qué me conviene más? ¿Comprarme el libro para cursar o comprarme los apuntes? Y la verdad que son todos estos ejemplos, y hay tantísimos más, de características muy particulares de los estudiantes ingresantes en la actualidad, en pleno siglo XXI, que son tan diversas a los estudiantes de antaño, y ni que hablar de cuando yo tuve que hacer el ciclo básico. La verdad es que yo me acercaba a un profesor universitario si necesitaba una pregunta, si necesitaba hacer una pregunta muy importante, si no, no mucho más. Bueno, estas características hacen a este estudiante que por un lado se vuelve bastante más dependiente de la guía o del acompañamiento que le pueda hacer el profesor universitario. Y no es una nota menor a la hora de pensar en cómo estos jóvenes construyen el oficio de estudiante universitario. Así que estas eran algunas aclaraciones. Y la otra, como les decía recién, tenía que ver con las respuestas institucionales y del sistema frente a esos requerimientos, que yo ya les hice un comentario antes, que tiene que ver con analizar las acciones afirmativas. Sobre las acciones afirmativas pueden encontrar muchas explicaciones muy interesantes, por cierto, del texto de Celis Giraldó. Yo después, si ustedes quieren, lo pongo en el chat, o aparte también les voy a dar mi correo por si quieren hacer alguna consulta. Yo en mi tesis hablo en particular, o estudié en particular, lo que había de tutorías y lo que había de sistema de becas, ¿sí? Porque por lo menos hasta 2015 hubo un gran programa de becas, ¿sí? Impulsado por el Estado. Bien. Aquí vamos. ¿Cuál fue el objetivo general de la tesis? Bueno, a partir del estudio de caso del proyecto Vamos a la Facu, analizar las problemáticas específicas, tales como combinación de estudio, familia y trabajo, apropiación de la cultura universitaria, construcción del oficio de estudiante universitario, autopercepción respecto de la continuidad de los estudios superiores, y las respuestas del sistema e institucionales, esto es, las acciones afirmativas como tutorías, como becas, de y para los ingresantes provenientes de sectores populares en la educación superior y particularmente la universidad. Sobre este objetivo en general, yo quiero contarles que
en la medida en que estaba escribiendo la tesis, Judith en algún momento, mi directora, me dijo, bueno, vamos a detenernos acá, vamos a mirar lo que tenemos hecho hasta ahora, y vamos a pensar, vas a pensar vos, yo te voy a ayudar, me decía Judith, recuerdo, vamos a pensar cuál es el objetivo general que vos querés plantearte, lo vamos a delimitar un poco más, a la hora de escribirlo lo vamos a tener que confirmar y especificar, y a partir de redactar ese objetivo general, vas a pensar en 2 o 3 objetivos específicos. Planteados los objetivos, iremos a pensar qué hipótesis tenemos o con qué hipótesis querés manejarte vos. Muy bien. La verdad es que me costó bastante porque yo tenía claro lo que quería estudiar. La cosa era cómo redactar un objetivo que fuera lo suficientemente claro para que diera cuenta de todos mis intereses y de todas mis inquietudes. Redacté el objetivo y durante mucho tiempo, quiero decirles, el objetivo general la verdad es que fue más corto. Lo dejamos así, seguí escribiendo el trabajo y después me di cuenta de que le faltaba algo a ese objetivo, porque yo estaba efectivamente escribiendo sobre los ejemplos de tutorías, sobre las becas, sobre qué hacían las distintas sedes del ciclo básico por recibir a estos alumnos, por bienvenir a estos alumnos. Y el concepto de bienvenir es un concepto que trabaja, por ejemplo, Javier Freixas y que han trabajado otros estudiosos, que tiene que ver con pensar cómo se le da una bienvenida, en el buen sentido, a quienes están queriendo entrar en los estudios superiores. Entonces, a partir de darme cuenta de que le faltaba algo a este objetivo, es que agregué la cuestión de las acciones afirmativas. Agregar acciones afirmativas, esa categoría o ese concepto en el objetivo general, también me demandó ponerme a investigar de qué iban las acciones afirmativas, porque yo podía tener muy claros los ejemplos de en qué consistían estas acciones afirmativas, pero me faltaba la teoría. Así que eso fue algo que tuve que abordar, y si quieren, no sé, eso lo pensarán ustedes y después me contarán qué les parece, es uno de los contratiempos con los que me encontré a lo largo de la elaboración efectiva de la tesis. Muy bien. Vamos por los objetivos específicos. 3 objetivos específicos. El primero, describir y analizar el programa Vamos a la Facu de inclusión de sectores populares en la universidad. El segundo, identificar las especificidades que presentan los estudiantes de sectores populares en torno al ingreso a la educación superior y particularmente a la universidad, a partir de sus percepciones respecto de la continuidad de los estudios postsecundarios y las formas institucionales de recepción de los ingresantes. Y en tercer lugar, describir y analizar la problemática del acceso a la universidad y las dificultades que posibilitan la inserción del recién llegado, enfocado especialmente a las características de este proceso en los aspirantes de sectores populares. Me detengo un segundo en el segundo objetivo. Esperen que va por acá. No, perdón, en el primer objetivo. Y acá voy a la aclaración de sectores populares que les anticipé más temprano. Yo pongo, describir y analizar el programa Vamos a la Facu de inclusión de sectores populares en la universidad. Me detengo entonces en categoría de sectores populares y les cuento otro contratiempo con el que me encontré a la hora de estar escribiendo la tesis. Y fue algo bien concreto, por cierto. Unos 4 meses antes de terminarla, más o menos, porque estuve haciendo memoria para contarles lo más detallado posible, unos 4 meses y medio nomás, me dice Judith un día en sus devoluciones rápidas y sugerencias y correcciones exhaustivas, me escribe y me dice, Ceci, tenemos un problema. No, le digo, problemas a esta altura no, porque estamos, no, sí, me dice, momentito. Resulta que ahora ya no se habla tanto de sectores vulnerables como venía yo escribiendo a lo largo de todo mi trabajo. Me dice, estoy escuchando por congresos, por lecturas también, que en general se está tendiendo a hablar de sectores populares. Es muy importante
que veas de conectarte con algún sociólogo. Muy importante que te conectes con algún politólogo, con algún antropólogo. Salí a averiguar de qué trata esto, porque si es tan así como me está llegando, en la tesis hay que cambiar todos los sectores vulnerables, esa denominación, y poner sectores populares. ¡Ah, caramba! Bueno, reconozco que me impactó, porque la verdad que era la primera vez que yo estaba escribiendo una tesis. Y como bien, y perdonen la digresión, o la segunda digresión, o de las tantas que tengo, como bien nos decía una profesora en el taller de tesis 1, escúchenme chicos, no están escribiendo la tesis, la única en su vida, están escribiendo una tesis. Y habrá más o no habrá ninguna más, pero no es la vida. Y yo en su momento lo pensé, y para esta situación de la categoría me vino muy bien para que se me pasara el impacto. Así que salí a preguntar, salí a leer y salí a preguntar a amigos o a colegas de otras disciplinas. Y efectivamente era como Judith me había advertido. Se estaba hablando de sectores populares, era la categoría que se usaba más. Pero claro, había que tratar de argumentar o fundamentar por qué yo estaba cambiando la denominación o por qué utilizaba, porque en realidad el jurado no se iba a enterar de que yo había estado usando sectores vulnerables, a no ser que yo misma se los confiara. Pero había que fundamentar o argumentar por qué la elección de esa categoría. Y ahí sí, a mi juego me llamaron, como solemos decir acá, porque eso me demandó, esa búsqueda me demandó una investigación que yo conocía muy bien como historiadora, era lo mío, mi carrera de grado. Entonces me largué a investigar y escribí, encontré documentos de la colonia en la Argentina, cuando esto era virreinato y luego Provincias Unidas del Río de la Plata, con la denominación de sectores subalternos, y salí a consultar y a entrevistar. Terminé entrevistando al que en ese momento era el director de la Biblioteca Nacional, un gran intelectual con mayúscula, Horacio González, nuestro querido Horacio González, al que fui a entrevistar a la Biblioteca Nacional. Él es sociólogo como carrera de grado, y bueno, me fue explicando por qué esto de la categoría. Quiero contarles también que la entrevista terminó de manera bastante hilarante, porque terminó diciéndome, y mira, Cecilia, yo creo que las ciencias sociales tendrían que callarse un poco, porque cuántas categorías equívocas usan por tratar de estar siempre hablando y tener la última palabra. Bueno, yo esa parte de la entrevista quiero confesarles que no lo puse en la tesis, sí, pero puse todos los otros dichos de Horacio. Así que finalmente me quedé con esto de sectores populares y argumenté por qué elegía esa categoría. Muy bien. Vamos por las hipótesis. Y puse 3. La primera dice, existen dificultades para reconocer la desigualdad de posiciones y su intervención particular en torno a los estudiantes de sectores populares para su inclusión en los estudios postsecundarios y particularmente universitarios. La segunda dice, el fracaso y abandono en el ingreso a la educación superior y particularmente a la universidad aqueja a los estudiantes provenientes de sectores populares por causas no suficientemente estudiadas y abordadas. Y la tercera hipótesis dice, las acciones afirmativas, aunque no aisladas de otras políticas educativas y reconocida su limitación, poseen un valor que es dable de ser rescatado y analizado a fin de reconocer la experiencia y ampliar la difusión de la misma para ser tenida en cuenta en próximas intervenciones propias o de otros. Sobre la primera hipótesis, quiero recordarles lo que planteó Judith en el día de ayer, creo a la tarde, cuando habló del texto o de los textos de Dubet, este francés que prefiere utilizar como categorías de análisis esta idea de desigualdad de posiciones más que de oportunidades. Y yo leí en el chat los comentarios de varios de ustedes y también quienes lo expresaron en voz alta, refiriéndose a que esta idea de qué igualdad de oportunidades, si en definitiva, una idea básica,
no partimos todos desde el mundo, desde el mismo punto, ¿no? Entonces, en esto de la categoría de desigualdad de posiciones, nos parecía mucho más acertada para pensar en la hipótesis o en una de las hipótesis del trabajo. La segunda hipótesis ya tenía que ver con algo que yo comprobaba y que comprobaban muchos de mis colegas, esto de que hay estudios, o había estudios en su momento, sobre los estudiantes que aspiran a ingresar a la educación superior y que provienen de sectores populares, pero no existen los suficientes para pensar, bueno, estudio a estos ingresantes y pienso qué políticas puedo sugerir, qué puedo hacer yo desde mi lugar para tratar de que esto se equilibre un poco. Así que esa hipótesis les diría que de las tres es la que puse más convencida. Y la tercera, no porque no estuviera convencida de las otras, convencida en el sentido de ya imaginarme cómo explico esto delante de un jurado. Quiero que quede bien clara esa diferencia. Y la tercera tiene que ver con, bueno, sabemos lo que son las acciones afirmativas. El proyecto Vamos a la Facu puede ser un ejemplo, no es el único, es uno de tantos. Y sobre todo, a pesar de reconocerle sus limitaciones, porque existieron, quedaba claro que se sugería, también con mucha humildad por cierto, la posibilidad de ampliar su difusión pensándolo en intervenciones mías a futuro y por supuesto para otros que quisieran adoptarla. Muy bien. Vamos por la otra placa. ¿Cómo está organizada la tesis? La tesis está organizada en 5 capítulos, como ven ahí. Luego está el cierre, las conclusiones, la bibliografía y el anexo. ¿Y de qué tratan esos 5 capítulos? Vamos por acá, estamos bien acá. Bien. El marco teórico en primer lugar. Yo decidí que el marco teórico me iba a llevar, sobre todo, escribir acerca de la categoría de sectores populares. Y presento ahí mis investigaciones y luego agrego algo de este pasaje escuela media universidad, pero no mucho más. El marco teórico, sobre todo, hice un estado del arte a partir de esta categoría. En las consideraciones metodológicas, acá viene algo también muy personal que creo puede servir humildemente en este encuentro de esta tarde pensando en la cocina de la elaboración de una tesis. Mirándolo en retrospectiva, mirándolo desde el presente hacia el pasado, yo creo que el capítulo de consideraciones metodológicas en mi tesis es el que está menos logrado, ¿sí? Y si quieren lo digo de manera más informal, me parece que es el que quedó más flojo, no lo comenten, por favor. Y acá también me parece interesante hacer la aclaración. En la carrera de historia, y no es una justificación, es una explicación, en la carrera de historia, ahí en Filo, nos enseñan y nos preparan mucho para investigar, para ir a hacer el trabajo de archivo. Y salimos muy bien preparados, por cierto. Pero resulta que no hay una materia, una asignatura, que se dedique en particular a la metodología. Y esto, a la hora de cursar la maestría, yo veía en mis compañeros, como les dije, en su mayoría egresados de Ciencias de la Educación, que estaban mucho más capacitados, mucho más cancheros, perdonen la informalidad, en las cuestiones metodológicas. Así que el capítulo de estas consideraciones metodológicas a mí me demandó mucho estudio, pero bueno, salí adelante, como en todo terminamos saliendo. Después está el capítulo que refiere a la descripción del proyecto Vamos a la Facu, que por eso se llama el proyecto Vamos a la Facu en marcha, y ahí hay una descripción pormenorizada de todos los encuentros, fuera con los tutores, fuera con los estudiantes, muy, muy detallado, de todos y cada uno de los encuentros. No hay ninguna opinión, ¿sí? Por más que las subjetividades ya sabemos que están. El capítulo siguiente sí se refiere, y es bastante extenso, por cierto, ese,
analizar la experiencia, a ver sus potencialidades y sus limitaciones. Cuando yo, bueno, pongo a modo de cierre, no les adelanto porque ahora aparece en otra placa, pero tiene que ver con dividir un poco este cierre del trabajo. Aquí vamos, marco teórico. Como les decía, está concentrado especialmente en los sectores populares, con la investigación que yo hice para analizar por qué estaba utilizando esa categoría, con esta idea de la masificación de la universidad, que en realidad, y acá también voy a abrir un paréntesis, es algo que plantea este historiador inglés ya fallecido, Eric Hobsbawm, analizando las universidades de países centrales, como dice él, durante el último cuarto del siglo XX, una explosión de los estudios superiores en estos cambios sociales que caracterizan al mundo occidental, o que han caracterizado al mundo occidental durante el último cuarto del siglo XX. Esta explosión en el número de estudiantes universitarios estaba estrechamente relacionada, plantea Hobsbawm, con los requerimientos en el mundo del trabajo y los cambios tecnológicos y la necesidad de contar con mano de obra muy calificada. Bien, Hobsbawm, les repito, lo estudia en su Historia del siglo XX, en el capítulo La Revolución Social, que está muy estrechamente relacionado, por cierto, a la Revolución Cultural. Él lo estudia para las universidades de países potencia, países centrales, países desarrollados, la denominación que ustedes prefieran. A la larga, esas dinámicas, con sus especificidades, por cierto, van llegando a nuestros países. Y el otro apartado dentro del marco del capítulo del marco teórico refiere al ingreso a la universidad y la idea del recién llegado, ¿sí? Las primeras experiencias con las que estos chicos, en su mayoría, entran a la universidad y pasan en la universidad. Esto está muy bien. Vamos por aquí. Sobre el estado del arte, que es otro capítulo, como apartados tengo el pasaje escuela media universidad y las dificultades en el ingreso y los sistemas de tutorías. Las fotos que les puse son fotos reales, una de un aula del ciclo básico, no en mi sede, por cierto, yo doy clase en la sede número 1, que se llama Dr. José Luis Romero, que es informalmente llamada la sede Montes de Oca, porque está sobre la avenida Montes de Oca, que es un barrio de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Barracas, ¿sí? Yo trabajo ahí. Esta foto que les muestro acá es una foto de la sede central del ciclo básico, que está en Parque Centenario, ¿sí? Y la placa que aparece, la foto que aparece dentro de esta placa, esto de taller Mi Comienzo en la UBA, y dice abajo una sigla, DOV, es Departamento de Orientación Vocacional. Quiero decir que estos departamentos de orientación vocacional están en todas las sedes del ciclo básico. La verdad es que hay gente que trabaja muchísimo, que impulsa muchas actividades para bienvenir a estos ingresantes. Una muy, muy concreta tiene que ver con el taller de escritura. Y acá se cruza otra problemática, también me parece interesante aclarar, porque el horario que pones no es un horario en que se piensa para que los chicos puedan cursar este taller de escritura, ponen un horario en que se piensa que va a haber muchos, que son los sábados a la mañana. Pero que les cuento que los sábados a la mañana hay clases de CBC. Yo trabajo en el CBC los sábados a la mañana, por ejemplo. Así que muchos no pueden ir, pero otros tantos van. Y a esos otros tantos que pueden ir, por ejemplo, al taller de escritura, después vienen y cuentan que las experiencias son muy positivas y que efectivamente notan que los ha ayudado. Si me vuelven o si me volvieran a preguntar esto de ¿sirven, Cecilia, estos talleres o estas políticas? Sirven y mucho. ¿Alcanzan? Sirven. Falta mucho, pero están. Me parece interesante quedarnos con esa idea. Muy bien. Consideraciones metodológicas. Esto ha sido evidentemente un abordaje cualitativo, hay un análisis descriptivo con una perspectiva holística.
Es una investigación que se centró en un estudio de caso, como ya les he dicho, el proyecto Vamos a la Facu, y con la forma de observación participante, ¿sí? Porque esto también fue un comentario del jurado, que me dijo, Cecilia, no quedó claro a partir de tu escritura si vos eras tutora o si estabas desde el lugar de la observación participante, así que eso pude aclararlo en mi defensa de tesis. Muy bien. A modo de cierre. El capítulo a modo de cierre tiene dos apartados así centrales. Uno que tiene que ver con los límites de las acciones afirmativas, ¿sí? Y la pregunta fundamental que aparece en ese apartado, pero que en realidad atraviesa todo el trabajo, esto de cómo compensar las inequidades educativas. Y en cuanto a las conclusiones, hay una invitación a pensar en la potencialidad de promover prácticas pedagógicas desde una perspectiva crítica, que en realidad tiene que ver con en qué lugar nos paramos. Y finalmente, el anexo. El anexo me lleva a mí a contarles otro contratiempo con el que me encontré ya cerrando el trabajo. Cuando yo estaba corrigiendo estilo de escritura, resulta que se sancionó una ley. Fíjense, 28 de octubre de 2015, presentada en el boletín oficial en noviembre de ese año. ¿A qué ley me refiero? Ley cuyo proyecto fue de la querida Adriana Puigros, que ayer Dani también nombraba. Ley de implementación efectiva sobre la responsabilidad del Estado en el nivel de educación superior. La ley 27.204. Y resulta que me encuentro con que yo, como les decía, corrigiendo estilo de escritura, se sanciona esta ley. Y entonces la pregunta que nos hacíamos con Judith era, yo escribí de un montón de cosas que son necesarias, que se requieren, fundamentando con los hechos, con las pruebas, con los documentos, con todo lo que he leído, y resulta que ahora ya está resuelto, porque sale que esta ley impulsa el no arancelamiento, en la educación superior, la educación gratuita y de libre ingreso a la universidad. Bueno, ¿cómo resolverlo? Lo resolvimos muy rápido y muy convencidas, ¿no? Lo de muy rápido, que por favor no van a pensar que chau chau, no. Lo resolvimos de la mejor manera que nos apareció. Pusimos el anexo de la ley, ya les digo, figura en la tesis, y aclarando, contando lo que sucedía, corrigiendo estilo de escritura, resulta que se sancionaba esa ley, que yo no iba a trabajar sobre ello y que por supuesto dejaba la puerta abierta para futuras investigaciones, ¿no? Como para contrarrestar esta situación de estoy diciendo una cosa y acaba de sancionarse una ley. Pero también agregué en la presentación de mi tesis 2 artículos periodísticos sobre la prohibición del arancelamiento universitario, que es lo que decía esta ley. Un artículo periodístico era del diario Página 12 y el otro artículo periodístico era del diario Clarín. Yo no sé qué tan empapados están ustedes sobre nuestros medios de difusión, de comunicación, de divulgación en la Argentina, pero sabrán que Clarín en realidad responde a los medios hegemónicos de comunicación con todo el daño que ello provoca, y ya sé que también ocurre para el querido país de ustedes. Y el otro tenía que ver con una perspectiva bien opuesta. Bueno, puse esos 2 artículos periodísticos y finalmente agregué el plan de acción del proyecto Vamos a la Facu. Esto en cuanto a las diapositivas, y denme unos minutitos más, supongo que están cansados, pero para aclararles algo más de la cocina de la elaboración de la tesis. ¿Con qué otras dificultades me encontré? Hasta ahora les conté lo de los contratiempos. Les conté lo de la categoría de sectores populares, les conté esta diferencia a la hora de redactar objetivos y que me había quedado el objetivo general algo incompleto para lo que yo estaba planteando, y les conté esto de la ley sancionada, ahí casi terminando de cerrar la tesis en corrección, la tesis ya estaba cerrada.
Hay dos contratiempos más que les quiero contar. Uno muy personal, pero creo que nos puede pasar a todos en la vida. Yo estuve 6 meses sin trabajar en mi tesis, 6 largos meses, sin escribir, sin leer lo que había escrito hasta ese momento, absolutamente desconectada de todo lo que fuera cuestiones académicas. Y esto tiene que ver con algo personal. Se enfermó una de mis hermanas y me dediqué a sostenerme, a sostener a mi familia y a mí misma. Me disculpo quizás por contarles algo tan personal, pero pensando en esta cocina de la elaboración de la tesis, me parecía importante contárselo. Bueno, mi hermana está bien dada de alta, gracias a Dios todo bien, pero en ese momento fueron 6 meses sin tocar mi trabajo. Así que la vuelta a ponerme en marcha, ¿sí? Con algún mensaje de Judith, Ceci, empezamos, retomamos, que fue de tan y tantísima gran ayuda, fue fundamental. Y aquí me viene, un paréntesis, una sugerencia que me hizo una vez una amiga, ya habiendo defendido su tesis de doctorado, me dijo: Ceci, creo que es muy importante que, aunque no escribas todos los días, porque uno tiene que trabajar en otras cosas y en lo que por ahí da de comer, pero tratá de leer todos los días algo. No podés llegar a leer todos los días lo que escribiste, absolutamente todo, pero lee algo, lee un apartado, lee un capítulo, no le pierdas el hilo diario. Y eso a mí me sirvió muchísimo cuando retomé después de esta interrupción de, ya les digo, 6 largos meses. Y otro, si quieren, contratiempo o algo para tener en cuenta, tiene que ver con algo que yo entendí después de haber ya defendido la tesis, y es que yo no tuve beca de investigación. Quienes tienen alguna beca de investigación dicen que por un lado sienten presión, pero por otro lado los enfoca a tener un orden para escribir y a trabajar en determinada cantidad de horas durante cada día, o en determinados momentos del día, o todos los días, o cada 2 o 3 días. Quienes no tenemos beca de investigación y trabajamos como podemos, y no soy informal, lo digo con mucha realidad. En mi caso particular era escribir por ahí cuando estaba muy enchufada, en alguna noche en silencio en mi casa, con ya los hijos que en ese momento eran chiquitos durmiendo, los sábados a la tarde y los domingos todo el día. Aquí estoy espléndida, pero esa fue mi forma de trabajar en la escritura de la tesis. Bueno, esto en cuanto a la presentación. Voy a tratar de salir de la pantalla y no meter la pata para volver a verlos. Ay, acá están de nuevo, qué suerte. Y 2 o 3 comentarios que tienen que ver con lo que planteaba hoy de la escritura de la tesis, de la elaboración de la tesis, y comentarios que hicieron los compañeros que han compartido antes con ustedes. Yo podría pensar en mi tesis relacionándolo con un planteo de Federico ayer a la mañana, que él de hecho me dijo, seguramente Ceci vos vas a abordar esto de me lo tengo anotado, las misiones de la universidad y los modelos institucionales, ¿no? Preguntarse un poco eso, qué tipo de universidades o qué tipo de instituciones estamos imaginando. Con Daniela, un punto de contacto directo, esto del derecho a la universidad, lo que ella recordaba de Rinesi y del planteo de la CRES 2018, la Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en 2018 en Córdoba, conmemorando los 100 años de la reforma universitaria. La educación superior es un bien público, universal, un derecho humano y una obligación del Estado. Yo sé que estamos parados en esto, todos los que estamos aquí, pero bueno, encontrándole un punto de contacto con los compañeros anteriores. Y por más que Dani aclaraba que las universidades del conurbano bonaerense, estas universidades tan jóvenes, creadas en su mayoría durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, han sido ya creadas en clave con esta idea de la educación superior como un derecho universal,
bueno, no, creo que es muy oportuno recordarlo y tenerlo en cuenta y reivindicarlo. Y finalmente, un punto de contacto con lo que contaba hoy a la mañana Sebastián, respecto de la cuestión de la hegemonía, ¿no? y leer a Gramsci en clave pedagógica, pensándolo en lo escolar en general, o si quieren el hecho educativo en general, y finalmente con lo que planteó ayer Judith, hablándole a ustedes directamente respecto de sus tesis, y la voy a citar. Ella les decía: sus tesis son necesarias para crear alternativas. Y también les decía, sus tesis son un aporte contrahegemónico. Bueno, para ello y hacia ello vamos. Bueno, esto era lo que les quería contar de la presentación de mi tesis, ¿sí? Sobre la cocina.